la idea de hoy es sacar algunas conclusiones de dos hechos importantes, internacionales, que han estado en boca de todos los analistas. Por un lado, el resultado del plebiscito inglés, y por el otro, la elección donde se definía o se intentaba definir la presidencia en España. El triunfo en Gran Bretaña del Brexit, que implica la ruptura de Gran Bretaña con la Unión Europea, ha provocado un verdadero terremoto político y económico en toda Europa, y las consecuencias incluso se han extendido al mundo entero por el peso que tiene Gran Bretaña en la economía mundial. De hecho, se desplomó la libra esterlina, las acciones de las 100 principales empresas inglesas se fueron a pique, cayeron todas las bolsas europeas, como consecuencia de eso empezó a subir el dólar, incluso que nosotros acá vimos también una repuntada. Tuvo que anunciar la renuncia el primer ministro inglés, y creemos que hay que sacar conclusiones de esto, porque es una respuesta de la mayoría de la población inglesa a las consecuencias que ha traído aparejada la Unión Europea, que no han sido la de prosperidad que prometía, sino todo lo contrario. La unidad europea, y sobre todo las potencias que la comandan y las instituciones financieras, han utilizado el poder que le ha dado la Unión para descargar brutales planes de ajustes sobre el conjunto de los países, para atacar conquistas que venían desde la posguerra, flexibilizaciones en el terreno laboral, privatizaciones, despidos, y sobre todo esto se ha profundizado desde el 2008, donde empezó la crisis capitalista internacional, con un plan de austeridad brutal que sobre todo golpea a los países más periféricos, pero que ha llegado a prácticamente todos. Detrás de este rechazo está esto. Vimos una de las consecuencias en Grecia también de lo que ha significado la Unión Europea. Ahora bien, algo que ha desatado un debate es la contradicción de que quienes han hegemonizado la campaña de ruptura con la Unión Europea en Inglaterra no ha sido la izquierda, sino ha sido la derecha más xenófoba y reaccionaria, y esto nos tiene que llevar a reflexionar, porque quien se ha fortalecido ha sido un sector que propone, que hace centro en que la crisis tiene como responsables a los inmigrantes y al pase libre de la Unión. De hecho, se han multiplicado desde que se dio el plebiscito las acciones contra los inmigrantes, y ojo, no solo contra los inmigrantes árabes o africanos, sino incluso contra inmigrantes italianos, franceses, y tenemos que preguntarnos qué es lo que le ha pasado, por qué es este tipo de alternativa la que se fortalece. Bueno, nosotros tenemos una serie de conclusiones. Lo primero es que los planes de ajuste que se vienen aplicando se han aplicado en conjunto por las fuerzas tradicionales conservadoras, pero también con la socialdemocracia, que representa a la izquierda más tradicional europea. Por lo tanto, un sector enorme de la población asocia los planes de ajuste no solo a las fuerzas tradicionales de la derecha, sino también a las fuerzas tradicionales de la izquierda. Por otro lado, el racismo es fomentado también por las propias autoridades y países fundamentales de la Unión Europea. Un ejemplo lo tenemos con el desastre de la crisis humanitaria siria y con las políticas que tienden a no solucionar, sino a empeorar las condiciones de todos aquellos que intentan salir de ahí. De hecho, la extrema derecha lo único que hace es ser más consecuente que las autoridades centrales de la Unión Europea en esto. Ahora, pero hay otros elementos que tienen que ver con la responsabilidad de la izquierda más radical. La capitulación de Tsipras en Grecia también desarmó
la posibilidad de que sea la izquierda la que tenga una política independiente y dejó un poco el campo orégano para que sea la derecha xenófoba la que tome un poco las banderas de la ruptura. Tsipras, en vez de ser el que encabezara un proceso de ruptura con los organismos internacionales y con la propia Unión desde la izquierda, capituló y fortaleció un poco la política de los países centrales. Las consecuencias sobre Grecia han sido tremendas y esto dejó el campo también, ¿no es cierto?, a la derecha. Ahora, a partir de la crisis que se abrió en la izquierda con la capitulación de Tsipras, esa crisis se trasladó también a la izquierda y en el caso de Gran Bretaña, esto hizo que la izquierda fuera fragmentada y dividida, incluso con posiciones muy disímiles frente al plebiscito. Todo esto se fue combinando para que sea la derecha más reaccionaria la que hegemonizar este proceso. Ahora, nosotros no nos podemos confundir. La izquierda tiene que reflexionar a partir de lo que pasó en Inglaterra. En primer lugar, no puede sacar la conclusión que frente a esto lo que hay que hacer es defender a la Unión Europea, porque no tiene nada de bueno para los trabajadores y los sectores populares como está conformada la nueva Europa. Es una Europa al servicio de las grandes corporaciones y del ajuste permanente. El problema que tiene la izquierda es que tiene que definir claramente una posición para ofrecer una alternativa a la Unión Europea superadora desde la izquierda, y en la medida que no lo haga, otros van a ocupar ese espacio, y en Europa hay ya una historia que muestra que lo que no hace la izquierda, después el fascismo, ¿no es cierto?, lo aprovecha para fortalecerse y las consecuencias ya las tuvimos en el pasado. Así que creo que hay que seguir sacando reflexiones sobre esto. El otro gran hecho fue lo de España. Me voy a referir brevemente por problemas de tiempo, pero aquí, en una elección que se esperaba iba a tener a la unidad de Podemos Izquierda Unida como el gran ganador, terminó con un resultado que realmente sorprendió. Por un lado, porque ganó el Partido Popular recuperando votos de la última elección. Recordemos que hay una crisis de hace mucho tiempo porque esta es la segunda elección y no se logran las mayorías para formar gobierno. Recuperó votos de otra expresión de derecha que es Ciudadanos. Se estancó el PSOE, que es el Partido Socialista, pero logró mantener el segundo lugar. Y Podemos, Izquierda Unida, que se esperaba que iba a superar a la socialdemocracia, superar al PSOE, llegar en segundo lugar y transformarse en el árbitro de la elección, perdió 1.100.000 votos, terminó en tercer lugar y en un sentido salió de la disputa por el gobierno en esta elección, facilitándole un poco a las fuerzas tradicionales la posibilidad de estabilizar un poco la situación. Se pueden sacar muchas conclusiones. Yo me quedo con el ala de Podemos que está empezando a discutir que en realidad el gran problema fue el lavado de cara que fue sufriendo la política de Podemos por parte de sus líderes en la medida que se acercaba la posibilidad de irse transformando en una fuerza con posibilidades de gobierno. Y esta es una moraleja. En general la gente no elige las fotocopias y frente a un lenguaje que no se diferenció sobre el final mucho de la política del PSOE, sino todo lo contrario, para acercarse al PSOE, terminó tomando parte de su programa, al final mucha gente terminó optando por votar, ¿no es cierto?, al original y no a la fotocopia. Seguramente también actuó el resultado de lo de Inglaterra, pero con las consecuencias que antes hemos dicho, en el sentido de que al no haber una alternativa ni explicar desde la izquierda bien las consecuencias de lo que implica la Unión Europea, sino adaptarse a ella, termina haciendo que alternativas como esta se desdibujen. Esto no quiere decir que está nada dicho, porque siguen teniendo millones de votos, Podemos Izquierda Unida, pero si no cambia y vuelve al discurso original, al discurso de la izquierda radical, seguramente no se va a terminar transformando en una alternativa, porque en Europa se están polarizando las aguas. La derecha aparece a la ofensiva, y hace falta una izquierda que también lo haga y que plantee salidas de fondo desde una perspectiva socialista, anticapitalista. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga.